De acuerdo a lo que el apóstol Juan nos enseña, y alguien fue uno de los apóstoles que estuvo cerca del Señor Jesús en esos 3 años de ministerio que el Señor estuvo sobre la tierra, Él nos enseña que hablar de Dios es hablar de amor. Y Él, la mejor definición que hace de Dios es decir Dios es amor. Para la religión es diferente. En general, la religión habla de Dios, pero del juicio, de la condena, del castigo. Y por supuesto que estos temas también son de la Biblia. Nosotros los pastores también tocamos estos temas acerca del juicio, la condena, el castigo. Pero hablar del Evangelio es hablar del amor y la misericordia de Dios. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, verso 8. Y dice así la Escritura, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El mensaje del Evangelio que encontramos de estas buenas noticias no es condenar más al condenado, no decirle al que está en pecado que es muy pecador, sino decirle al condenado y al pecador que es amado y que se ofrece misericordia por él de parte de Dios. Ese es el mensaje. Y este mensaje de amor y de misericordia hacia el pecador y al condenado no es solamente a los de afuera. A veces sí hablamos y aún a una persona muy pecadora le decimos, ay, Dios te puede perdonar, acércate al Evangelio. Pero también adentro. Como dice aquí el pasaje, si siendo pecadores el amor de Dios estuvo con nosotros, imagínate ahora que hemos sido reconciliados, cómo recibiremos su amor y su gracia en nuestra vida como hermanos en Cristo. Y no se diga a nosotros mismos que predicamos el Evangelio. O sea, esa gracia y ese amor también es para nosotros. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 4. Y aquí otra vez el apóstol Pablo nos explica sobre la gracia y el amor de Dios y dice, Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y un tema muy recurrente que hace el apóstol Pablo es, dice, si estando en pecado, él hace una comparación. Si estando en pecado, o sea, nos hace reflexionar a nosotros la iglesia. Si estando en pecado, Cristo murió por nosotros, cuando ni siquiera nos acordábamos de Él, nuestra vida era ajena completamente a Dios, como dice también la Escritura. Imagínate ahora, ¿cómo no será su gracia y cómo no será su favor con la iglesia? Y a veces nosotros en nuestra actitud muy espiritual, entre comillas, somos más duros con la iglesia que con los mismos de afuera. Y nuestro juicio es más condescendente con los de afuera que con los de adentro. Y no se diga, a veces nosotros mismos somos muy fuertes con nosotros y nos condenamos demasiado y no somos benévolos y no entendemos la misericordia que Dios ha aplicado con nosotros. Lo que este pasaje nos dice es que el amor de Dios es superior y más grande que el pecado.
La religión pone demasiado énfasis en el pecado y el énfasis que pone la Escritura es en el amor, porque el amor es más grande que el pecado. No dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. Es más grande el amor por nosotros que el pecado que hacemos. Y nosotros, tristemente, nos fijamos más en el pecado que en el propio amor de Dios por nosotros, en su misericordia. El mensaje del Evangelio no es sobre lo que el hombre ha pecado. No es sobre las atrocidades que el hombre puede llevar a cabo. Tampoco es sobre la condenación que tendrá el pecado en la vida del ser humano. Todo esto es visible y conocido por el mismo hombre y es entendido. El ser humano sabe que su pecado tiene consecuencias, no hay mucho que decir. Se encubre tal vez en ignorar a Dios, se encubre a través de su ciencia, se encubre diciendo Dios no existe, pero él sabe que el mal que hace va a tener una consecuencia en su vida y una consecuencia eterna. Sabe él mismo que hay eternidad en su corazón, que hay eternidad en su vida y que va a tener consecuencias, pero a veces prefiere ignorarlo. Pero lo sabe. El hombre sabe que es pecador. No hay mucho que decir sobre eso, pero Dios lo que nos habla y el mensaje lo que nos dice es que el Señor Jesús tomó nuestro pecado y murió en nuestro lugar por su grande amor hacia nosotros. Ese es el mensaje. No decirle al pecador que es pecador, es decirle al pecador que hay una salida. No es la función del médico decirle usted está muy enfermo. El enfermo ya sabe que está enfermo y no va con el doctor a que le diga usted está muy enfermo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el doctor? Es lo voy a sanar de su enfermedad. Esa es la expectativa que tiene el paciente cuando va a ver el doctor. ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos al acercarnos a Dios llenos de pecado? Pues de perdón. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué pensó? Sí, he pecado, no hay excusa, no puedo justificar mi pecado, la regué, cometí un error, he desperdiciado todo este dinero de herencia de mi padre en cosas no buenas, por eso mi condición como está la entiendo. No hay justificación para mí, pero tengo un padre que me ama, tan solo ama a sus siervos. Pues que si él no me perdona como hijo por las cosas que hice, bueno, pues voy a, cuando menos, a tener la gracia del amor como un siervo de él. ¿Y qué va el hijo pródigo a buscar? Justificación. ¿Qué le dice el hijo al padre? Mira, papá, es que tú eras muy malo, es que tú me trataste muy duro en casa. Es que el mundo está muy difícil, está muy complicado, las tentaciones, yo soy muy débil, mi carne es muy débil, por eso no pude hacer lo que tenía que hacer. No. ¿Qué hace el hijo? Ya después de todo ese trato que tuvo, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado. No hay otra, no hay justificación. ¿Qué puedo hacer después del pecado? Pues tu misericordia. Trátame de perdida como uno de tus siervos. Ya no como hijo, pero trátame como tu siervo. Porque sé que tu amor aún como siervo es más grande que el pecado que he cometido. Imagínate lo que estaba pensando el hijo pródigo. Prefiero tu amor como siervo. Es más grande el amor que le tienes a tus siervos que el pecado que yo he cometido. Por eso pido que me ames con ese amor. El amor es más grande que el pecado. Vamos a Tito capítulo 3, verso 3 y ve lo que dice aquí la escritura. Porque nosotros también, ya aquí Pablo se refiere más a la iglesia, a la condición que nosotros debemos entender ya habiendo sido justificados y salvados por Cristo. Dice, nosotros también éramos, sí en otro tiempo, pero éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, esto éramos antes. Y aún en esas circunstancias, dice, se manifestó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios bajo estas circunstancias de tanto pecado que había en nosotros, cuando se manifestó ese amor de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por lo que pudiéramos haber intentado hacer, no por obras que nos justificaran los graves errores que hemos cometido, no por una acción buena, no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras o nuestros buenos pensamientos o nuestros buenos hechos. No podíamos con ninguna de esas cosas pagar para que Dios tuviera misericordia de nosotros. Lo único que podíamos hacer era recibir su amor. Su amor que era más grande que todos esos pecados. Y que dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La condición de pecado no puede con el amor de Dios. Su amor es mucho más grande que cualquier pecado que cualquier ser humano haya cometido. Su amor es más grande y más fuerte que la suciedad en que nosotros nos hemos metido por el pecado. Y así sucios, llenos de pecado, el Señor nos amó. No solamente nos salvó. La expresión de la palabra es, nos amó. Estando en pecado, Dios te sigue amando. Estando sucio, Dios te sigue amando. Con tus errores, con tus ofensas que le haces a Él mismo, Dios te sigue amando. ¿Cómo no será nuestra condición ahora que somos reconciliados? Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender. O sea, no enfoquemos nuestra vida sobre el pecado, sino enfoquemos nuestra vida sobre su amor. Y el amor echará multitud de pecados fuera. El amor es más fuerte que el mismo pecado si nos dejamos amar por él. Vamos a 1 de Juan, del apóstol Juan, capítulo 4, verso 10. ¿En qué consiste ese amor de Dios? Es que ese amor es tan profundo. Y aquí una vez más Juan el apóstol nos lo explica y dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No es porque tú amas mucho a Dios que tienes lo que tienes. No es porque tú eres más bueno que el otro, supuestamente que no ama tanto a Dios como tú lo amas. No eres justo solamente porque Tú te acercaste primero a Dios más que el otro. No, o sea, no fue nada de nosotros. No tuvo que ver con nuestra condición, con nuestro amor, con nuestra paciencia, con lo que somos. No es nada de lo que somos. Para nosotros entonces sentirnos orgullosos de lo que somos no nos sirve lo que somos. Lo que nos ha servido es que Dios nos amó primero. Que Él nos ama y por eso la bendición que tenemos en nuestra vida, por eso nos rescató, por su benevolencia es que nosotros estamos aquí, por su amor es que nosotros existimos, por su amor es que nosotros seguimos adelante. Si encontramos respuesta cuando oramos, no es porque nuestras oraciones son mejores que las del otro, es porque el amor de Dios está sobre nosotros, porque Él decidió amarnos. Y por ese amor tan grande nos ha vencido Dios y ahora nosotros le amamos a Él. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El apóstol Juan hace esta comparación. Bueno, si tú eres amado de Dios de esta manera,
no por tus acciones, no por tu buen corazón. Es más, si miras tu buen corazón y tus acciones, sales reprobado por tus malas intenciones. Miren, yo estaba leyendo y quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, verso 9. Y cuando tú miras tu vida, aún como cristiano, te das cuenta que te siguen estas malas intenciones en nosotros. No cabe duda que seguimos siendo hombres con muchos errores. Y ve lo que dice aquí la Escritura, Romanos 3:9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Eres tú mejor que el que supuestamente comete más pecado? Porque tú lees la Biblia, tú eres mejor que el que no lee la Biblia. Porque tú vienes a la iglesia, eres mejor que el que no viene. Porque supuestamente tú eres muy misericordioso, eres mejor que el que no es misericordioso. O sea, así nos vamos a comparar. Soy mejor que él por mi condición. Por lo que yo soy, hermano, tú no eres nada. No somos absolutamente más que esto que dice la Escritura. Y velo, Romanos 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. O sea, tú no eres mejor que el pecador que está allá afuera. No eres mejor. Si estás aquí adentro, no es porque eres mejor que el que está afuera. Es porque Dios te ama. Y su misericordia se aplicó en tu vida. Por eso simplemente estás aquí. Que pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Uno diría, sí, así son los pecadores, qué bárbaros. Y hasta podrías decir, no, así era yo. Eras. Mira, cuando miras tus acciones, de veras que uno se avergüenza delante de Dios. ¿Cómo es que pude tener ese pensamiento? ¿Cómo es que de mi boca salió ese insulto para ese hermano? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque hay veneno todavía en la boca. Yo a veces veo las noticias y mi corazón, Dios lo enfrenta y dices, se atraparon a esos malandrines. Mira, alguien se estaba asaltando a alguien y el otro le sacó la pistola y lo mató. ¿Y qué dice uno? Bravo. Por dentro uno dice, bravo. Qué bueno que lo mataron. Dice, ¿cómo? Digo, pero ¿cómo es posible? Porque somos muy justos y queremos que haya justicia en la tierra. No, porque decimos uno menos que no me va a dañar a mí. Pero ¿y ese hombre? No tuvo la oportunidad de salvarse. Si Jesús hubiera pensado así, la humanidad estaría muerta, completa. Somos así. ¿Cuál es nuestra mente? Cuando alguien nos hace daño, ¿cuál es nuestra reacción? ¿De misericordia como lo hizo Jesús? ¿O de odio y de rencor y de molestia? Es que ese hermano me hizo tal cosa, ¿cómo es posible si yo tan bueno que soy? Mira, estamos leyendo ahorita en el reto Job. Y cuando ves a Job, lees estos pasajes y ves y lees al final, ¿verdad? Que Dios está enojado con los amigos de Job. Y dice, ellos hablaron mal. Y yo siempre decía, pero pues hablaron bien. O sea, si tú lees los diálogos que hacen los amigos de Job, doctrinalmente están bien. O sea, es correcto lo que le dicen a Job. El pecador le va a pasar eso y las circunstancias. Lo que dicen ellos es correcto, pero no la manera en que lo hicieron, porque juzgaron
a Job, siendo que ellos no tenían derecho de juzgar a Job. Sus puntos doctrinales los usaron para condenar a Job. Y eso es lo que le molestó a Dios. ¿Para qué usamos el Evangelio? ¿Para qué uso mi conocimiento? ¿Para señalar al otro que es peor que yo? Y ese de peor, ya te hiciste mejor que él. Y dice aquí la Escritura, todos estamos iguales. Todos somos iguales. No creas que tus bondades van a ser, dice, esa expresión del Antiguo Testamento que dice tus justicias, tu venir a la iglesia, tu leer la Biblia, tu sonrisita ahí cuando abres a alguien, si la tomas como justicia, son trapo de inmundicia para Dios. Si tú vienes con Él y le dices, mira Dios, es que soy bueno, Dios te va a decir, no te sirve para nada en tu justicia. No te sirve para juzgar al otro y compararte con él. Te sirve conmigo, por supuesto, porque veo tus acciones y tu buen obrar y yo te voy a bendecir, pero no te sirve para compararte con otro. No te sirve para decir que eres mejor que el otro porque tú sí haces ciertas cosas. No te sirve. Porque si nos miramos interiormente, sigue habiendo maldad. Tenemos que cuidarnos todos los días de no pecar, porque el pecado está ahí todavía. Esos malos pensamientos, de repente cuando veo las noticias y pienso así, digo, Señor, perdóname. ¿Cómo es posible que me alegre que ese joven fue muerto? No puede ser. ¿Qué corazón tengo entonces para alegrarme que ese asaltante fue muerto? Y tal vez quería robar un carro, pero es injusto que le quitaran la vida por robarse un carro. Ya muchas injusticias, no es justo, aun si hubiera matado a una persona. Yo no soy juez de la tierra, solamente tú, pero ahí nos damos cuenta del mal que hay todavía, de lo que tenemos que cuidarnos, nuestras palabras hacia los demás. Y ahí bajita la mano en la broma, ¿qué hacemos? Herimos a los demás, decimos cosas hirientes, clavamos cuchillos a los demás en su reputación. Con nuestro comentario lo lastimamos. ¿Y quién eres tú o quién soy yo para lastimar a alguien con mis palabras si yo no soy juez de la tierra? Yo me tengo que callar lo que vea y no juzgar a nadie, solamente dejarle juicio a Dios y yo pedir misericordia y clemencia. ¿Sabes? A veces lo he pensado recientemente. Todas las cosas que me han hecho o que la gente me hace, he llegado a una conclusión. O sea, mirando hacia atrás, al pasado, yo creo que no sé si como el Lysol, ¿verdad? 99.99% de las veces yo he hecho lo mismo. He hecho lo mismo. De lo que yo me quejo que alguien me hizo y me duele, veo hacia atrás y digo, yo también lo hice. Entonces, ¿cómo me voy a ofender de que me hagan eso si yo también lo he hecho? ¿Y qué me queda? No puedo. No puedo juzgar nada ni a nadie. No puedo. No tengo la condición humana. Mi condición como hombre no me permite juzgar a nadie ni reclamar nada más que el amor de Dios. Si yo experimento el amor de Dios, si lo he experimentado, si yo entiendo lo que significa que no fueron mis obras, ni mi justicia, ni que yo era remolachón cuando era niño, que yo no hice lo que el otro, que hasta me espanto, ay no, si a los 8 años tomaba alcohol, yo jamás. No, eso no me libró, que yo tenía otros errores.
Lo que me libró fue su amor. Yo estoy aquí y aún soy llamado como pastor, no porque soy bueno, es porque Dios me ama. Solo por eso. Porque Dios me amó y su amor es más grande que mi pecado. Vivamos ese amor, entremos a su presencia, encontremos ahí su favor y experimentémoslo. Si tú no experimentas su amor, difícilmente podrás amar. Mira, ¿cuántas veces hemos hablado de los enemigos? ¿Verdad? Que hay que amar a los enemigos. Ese es un tema que cómo nos cuesta. Pero cuando alguien ha experimentado el amor de Dios, su gracia, y lo entiende, porque sí lo recibimos el amor de Dios, pero a veces no lo entendemos. Pero cuando lo entiendes, hasta tu enemigo vas a amar. Hasta vas a pedir por él. Y vas a pedir clemencia por él. Por eso esas palabras que el Señor Jesús nos dice, que a veces son tan difíciles para nosotros, es cuestión de que entendamos nuestra condición. ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Cómo dices que amas a Dios? Que no ves y odias a tu hermano y lo desprecias. ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué tenemos que aprender a hacer nosotros? Apelemos al amor de Dios y no a su justicia. Porque si tú apelas a su justicia, saldrás mal. Si tú llegas con Dios y dile, mira Señor, ese hermano es bien injusto conmigo. Entonces Dios, te veo a ti primero entonces. Te reviso a ti. Va, quito mi amor. ¿Y quieres justicia? Ok, te la voy a aplicar a ti. Vas a salir perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos nosotros? Apelo al amor de Dios. Señor, por amor, ten misericordia de mí. No me trates como el pecador que soy. Perdóname estos malos pensamientos, estas malas intenciones, estas malas palabras, esta codicia, esta envidia, todos estos pecados innumerables que tenemos. Perdóname porque tu amor es más grande. Pero solamente contigo. ¿Y tu enemigo qué? ¿Tu enemigo no merece ese amor de Dios? Entonces, ¿cómo oras por tu enemigo? ¿Qué dijo el Señor? Por eso ve lo que dice el Señor Jesús. Ora por tu enemigo. Bendícelo. Clama amor por él. Porque Dios ama al mundo. Entonces, ¿cómo debe ser tu oración? Señor, que caiga fuego del cielo. Sí, que caiga justicia sobre él por lo perversos que son. O es, Señor, ten misericordia de esos hombres. Ten misericordia de esas personas, que tu amor se derrame sobre ellos, no les tomes en cuenta su pecado, que reciban a Cristo en sus vidas, para que reciban la misma gracia que yo he recibido, para que conozcan el mismo y grande amor que yo he recibido de parte tuya cada instante de mi vida. Que puedan conocerte como yo te conozco, que puedan alimentarse de tu palabra como yo me alimento de ella, que puedan recibir tu favor como yo lo recibo cada instante, que puedan recibir tu misericordia, si ese que hace mal. Pero ¿cómo es nuestra oración? Justos, ojo por ojo. Te decía que ni a eso llegamos, ¿verdad? Nuestra justicia ni siquiera llega ojo por ojo, dice 10 ojos por el ojo que me quitaron. Esa es nuestra justicia. Pero ni siquiera ojo por ojo ya. En la gracia de Dios no es ojo por ojo, es Señor, perdónales. ¿Qué hizo Jesús estando en la cruz? Perdónalos. A esos que me insultaron, que da coraje al Señor Jesús todo lo que le hicieron. Dices, ¿cómo ese soldado le dio esa bofetada a Jesús? ¿Cómo ese soldado le escupió? ¿Cómo Pedro pudo haber negado a Jesús 3 veces? No es posible. Nos lamenta, nos duele, a unos nos da coraje.
¿Y qué hizo el Señor Jesús? Que fue el ofendido. Perdónalos. Perdónalos. No saben lo que hacen. Pero sabes que en ese perdónalos no saben lo que hacen. Te incluyó a ti. Porque con todos tus pecados y maldades y odio, rencor, envidia, codicia, que la tenemos, hermano. Nadie salimos libres. Jesús dice, perdónalo, Padre. Aún no sabe lo que hace. Perdónale. Ten compasión de él. Pero mira cómo está tratando a su hermano. Perdónalo. Está aprendiendo. Es que ve la ofensa que le hizo. Dice el Padre, perdónalos, dice el Señor Jesús. No sabe lo que hace. Aún no ha aprendido a amar con el amor que tú le amas. Perdónalo. Por eso estamos aquí, hermano. No por tus justicias. Tus justicias, trapo de inmundicias. Esa es la expresión. Que yo soy mejor, que yo soy bueno, que yo soy de la Biblia. Eso te cuenta a ti, como te lo he dicho en otras veces. Pero para justificarte no te cuenta. Apela al amor. Apela al amor del malo, del perverso, empezando por ti. Que eres malo y perverso. Eso dice la Escritura. No nos libramos nadie. O sea, no hay un solo hombre justo. Y si tú me dices que eres tú, entonces estás mal doctrinalmente. Y tu doctrina está pésima. ¿Qué hizo Job? Yo soy justo. Y Dios le cayó la boca. Y ves a Job y dices, no, ni nada que ver con Job. De lo justo que él era en mi condición, vea, a lo que yo soy. Ve Job lo que hacía, ni siquiera lo hacemos nosotros. No hacemos ni el 1% de lo que hizo Job. Y Job no pudo ni con todas esas acciones decir, soy justo, Dios. Le cayó la boca. ¿Y qué dijo Job? Perdón, hablaba estupideces. Perdóname. ¿Sabes? Cada vez que tú te justificas, hablas estupideces. Porque no te puedes justificar. Si tú estás aquí y eres perdonado, y haces algo por Dios, y Dios te usa, y su unción está sobre ti, y oras por los enfermos y sanan, y enseñas bien bonito. No es porque eres mejor que nadie. Es por el amor de Dios sobre ti. ¿Y sabes lo maravilloso de ese amor de Dios? Que nunca se va a agotar. Nunca. Y esto es tremendo. Vamos a Romanos. Por último, Romanos capítulo 8, verso 37. Si al pensar en este versículo uno dice, Señor, qué duro es para ti, Dios. Qué duro es para ti ser un Dios amoroso y justo. Y vas a ver por qué. Ve lo que dice la Escritura. Y el amor de Dios no es solamente sobre la iglesia ni los creyentes, es sobre la humanidad. Ve cómo dice este amor. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la calidad de amor con que eres amado. Por eso si ves el pecado dices, no, pues si es más grande que el pecado. Te decía, ¿sabes por qué para Dios es difícil? Porque Dios es justo. Y la gente que por justicia va a tener que ir al infierno, Dios los seguirá amando. A todos esos que van al infierno, Dios los sigue amando.
¿Qué sentirá Dios por la eternidad? Ver a todos esos perdidos que Él los ama. Tal vez tú lo has sentido como padre, poquito. Cuando ves a tu hijo todo perdido en sus errores y te duele, pero no puedes hacer nada. Y ves a tu hijo que se va, pero peor cada vez, y no puedes hacer nada. Y tu hijo lleno de vicios, y lo sigues amando, lleno de vicios, con sus errores, con sus sufrimientos, porque es el amor de un padre, de una madre, que no va a olvidar a su hijo nunca. Dios ama a todos, y todos los que se vayan al infierno por cuestiones de justicia, porque Él es justo, lo seguirá amando. Qué duro es para Dios. Por eso ahí tenemos que predicar el evangelio. Por eso dice, el mayor gozo para Dios no es de que, mira, estaba cojo y ya sanó. Oh, mira, sí, estaba pobre y ahora sí tiene que estar comiendo un restaurante bien bonito. Mira, ese que no tenía para nada, ahora hasta vacaciones se fue a Europa. Eso no causa gozo como el saber que un pecador se arrepiente. Porque, o sea, ¿cuál sería tu gozo cuando, o eso, yo con muchos padres lo han vivido, que tu hijo deja las drogas y cambia? ¿Qué gozo te da eso? O que tu hijo estaba enfermo y sana. Qué gozo para un padre. Qué gozo, no hay mayor gozo. Y tal vez dices, oiga, ¿qué prefiere? ¿Irse a Europa o que su hijo sane? Pues por supuesto, ni lo piensas. Que mi hijo sane, a mí no me interesa Europa. ¿Qué le interesa más a Dios de la humanidad? Que se salven. Y por eso tú experimentaste su amor. Y por eso te salvó a ti. Y por eso te justificó a pesar de cómo eras tú. ¿Y qué te dice ahora? Dile al otro también que lo amo. Dile al otro que no me importan sus pecados, que no importa hasta dónde haya llegado, que yo lo puedo salvar, que yo le puedo dar vida eterna, que yo puedo hacer que no se vaya al infierno. Yo puedo, díselo. ¿Qué ha hecho la religión? Estás condenado, muérete, como la mujer de Job. ¿Qué le dices tú? ¿Qué le dices a tu hermano adentro de la iglesia? Ya es salvo, ya su nombre está anotado en el libro de la vida, pero cuando se porta mal, muérete. No me importa si te mueres, que sufras así como yo sufro. ¿Qué siente Dios? Que digas eso sobre alguien que Él ama. Porque Dios ama a todos. Y más ahora a nosotros, más especialmente nosotros que ya recibimos el Evangelio. Por eso piensa antes de maltratar a alguien que Dios ama. No maltrates, no tienes derecho. Y tus justicias no te sirven. Son como trapo de inmundicia. Si quieres justificar, dañar al otro, como lo hicieron los amigos de Job. No te hagas el muy doctrinal como los amigos. Hasta ellos dicen, yo soy sabio. Le dice uno, Elifaz, a Job, dice, oye, ¿no estás viendo mi sabiduría? Caramba, ¿no te das cuenta? Y ve cómo me contestas, tu palabrería no sirve para nada. Y sí, también Job andaba perdido en sus comentarios, pero tenía un buen corazón hacia Dios. El amor de Dios cubre el pecado. El amor de Dios es más grande que el pecado del ser humano. Inclina tu rostro un momento.